Hoy continuamos con el tema del que ya abordábamos una primera parte el día de ayer, la curación del ciego. Y nos estamos dando cuenta de que este ciego, nos lo decía nuestro pastor el día de ayer, él está sufriendo, se puede decirlo así, o más bien experimentando, para usar mejor una palabra, una transformación. No solo ve físicamente, ahora espiritualmente ve mucho más, incluso que los líderes. Pero hoy vamos a hablar sobre esos temas que están ahí y cómo tristemente a veces hay cosas que nos terminan cegando, pero hoy vamos a aprender acerca de eso. Vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios. Querido Padre, queremos que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes y nuestros corazones. No queremos andar a ciegas y perdónanos cuando nosotros mismos nos hemos cegado en merced a nuestras propias preconcepciones de la vida y de ti, pero ayúdanos hoy a mirar con claridad. Lo pedimos en Jesús. Amén. Amén. Para el día de hoy, pastor, vamos a entrar ya a la parte en la que el apóstol Juan hace una explicación muy amplia de lo que esta parábola actuada, es decir, este hecho que sucedió en realidad, nos tiene que decir ya como esas lecciones espirituales. Y quizá una primera pregunta que surge cuando uno lee la narración, que continúa ya desde el versículo, cuando estamos en Juan 9, desde el versículo 18 en adelante, acerca de los judíos que estaban interrogando a este hombre ciego. Me llama la atención algo, pastor. Estos hombres comienzan a interrogar a este hombre ciego respecto a su curación, pero parece que preguntan sin querer escuchar respuestas o sin querer entenderlas. ¿Por qué este hecho es tan interesante e importante como lección para nosotros? El hecho de que están indagando, se supone que están tratando de averiguar qué está pasando, pero realmente al final no quieren saber la verdad. Bueno, esta sección es muy interesante para completar ese tema de la luz y cómo Jesús en realidad tiene la capacidad y el deseo de iluminar nuestras vidas y tiene todo el poder para hacerlo, solo que no puede forzar esa relación en una persona. Él necesita que nosotros le demos nuestro permiso. Ahora, en esta historia lo que nosotros vamos a ver aquí realmente es asombroso. Es como una persona de una ceguera física y probablemente ya por tener mucho tiempo esa condición desde el nacimiento, sí, había sido excluido de muchas oportunidades en su vida, pero cuando se encontró con Jesús y sucedió este milagro, ese hombre creció en su fe a pasos agigantados. Amén. Enormemente, que aún se encuentra dándole clases, sí, a estos líderes religiosos. Mientras tanto, los líderes religiosos que han tenido todos los privilegios y las oportunidades, no las aprovechan y se hunden cada vez más en la oscuridad espiritual. Ahora, ¿por qué sucede esto? ¿Qué estaba pasando ahí? Y aquí yo creo que hay una lección que es extraordinaria, y es que Jesús tiene el suficiente carisma y poder de atracción para que una persona pueda venir a Él, a menos que la persona lo rechace. O sea, Jesús tiene todo lo que una persona necesita para su vida. Él tiene todo porque Él es el creador. Y si no nos oponemos, si no resistimos a esa atracción, vamos a ser inevitablemente atraídos a Él. Claro. Pero a la vez nosotros encontramos otra cosa, que una persona que recién está conociendo de Jesús puede crecer aún más en su fe que una persona que ya tiene mucho tiempo, pero para quien Jesús solamente es una teoría, nada más. Y yo quería destacar estas lecciones, realmente quería destacar estas lecciones porque a veces yo he notado algo, hermano Gerson, que hay personas que vienen a una campaña evangelística y en una semana, en 3 días o en una semana, crecen tanto en su fe y se entregan a Cristo Jesús, y esto es lo que no entienden algunas personas que podrían ser consideradas religiosas, que están por mucho tiempo y dicen, no, ¿cómo que esto en una semana? Claro. Si a mí me ha tomado, yo ya llevo 20 años en la iglesia y todavía estoy luchando con esto, y queremos juzgar a los demás por lo que nos está pasando a nosotros mismos. Pero aquí es la prueba definitiva. Oigan, aquí es la prueba definitiva, que una persona
en un encuentro con Jesús puede crecer en su fe en una manera tan grande como muchas veces no lo hacemos aquellos que ya tenemos mucho tiempo. ¿Por qué? Porque nos estamos resistiendo o no queremos ver la luz tal como Jesús nos la ha dado. Y prueba de ello, a mí me gustaría ver algunos pasajes que están relacionados con el crecimiento de la fe de este hombre, porque no pensemos que es automático. Bueno, Jesús ya me hizo un milagro, porque de hecho lo que estamos estudiando esta semana es que los milagros no son suficientes, aunque Jesús los realiza y tienen toda la evidencia, pero no son suficientes para sacar a una persona que no quiere aceptar el plan de Dios, que no quiere aceptar el mesianismo de Jesús, que no quiere aceptar, sobre todo diremos, la divinidad de Jesús y el poder que Él tiene sobre su vida. Pero entonces veamos cómo este ciego comienza desde lo más básico, porque realmente él no sabía. Claro. Veamos ahí en San Juan capítulo 9 y vamos a comenzar, leamos el versículo 11, veamos cómo comenzaba este ciego a relacionarse con Jesús. Dice acá, respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui, me lavé y recibí la vista. Ok, noten que le dice aquel hombre, o sea, es como aquella persona, no hay una relación, o sea, estamos viendo cómo alguien va de cero realmente a más de 100 por hora, pero en pocos segundos. Sí. Veamos el versículo 17. Bueno, ahora dice el verso 17. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, ¿qué es profeta? Bueno, noten, aquel hombre dice que se llama Jesús. Ahora dice, este tiene que ser profeta. Veamos el versículo 27. Dice ahora el verso 27. Él le respondió, ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Muy bien, noten que ahora este hombre considera la idea y dice, esta es una persona digna de seguir, de ser un discípulo. O sea, él había comenzado a considerar en ser un discípulo de Jesús. Cuando él les dice, ustedes también quieren, es porque yo estoy tomando una decisión de ser un discípulo de él. Veamos el versículo 33. ¿Qué dice así? El versículo 33. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Ok, noten, ahora él dice, viene de Dios, viene de Dios. Ahora pasó de aquel hombre a decir, viene de Dios. Y finalmente veamos la culminación, el clímax de este proceso de crecimiento de su fe en un solo acto. El versículo 38. Que dice así. Y él le dijo, creo, Señor, y le adoró. Ok, noten, este hombre terminó adorando a Jesús. Amén. Podría nada más haberle dado gracias. Por eso para mí, hermanos Gerson, la lección principal para mí de este día tiene que ver con el poder de atracción que tiene Jesús y que nosotros podemos ser capaces en un solo momento, en un día, de pasar de la incredulidad, del temor, de la duda, a una comunión con Dios. Amén. Que nada más puede hacerlo, pero necesitamos estar dispuestos. Sin embargo, mientras este hombre crece en su fe, los fariseos se hunden, crecen, pero en tinieblas, en la oscuridad. Veamos algunos ejemplos también con el texto bíblico. Veamos el versículo 15. Dice el verso 15 acá. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él le dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Ok, noten cómo había recibido la vista. O sea, ellos aceptan que hubo sanidad, que hubo un milagro. Ahora ellos están partiendo de un milagro realizado. Pero entonces veamos, tienen el milagro, pero ahora cómo reaccionan ante ese milagro. Veamos el versículo 16 y 17. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo, aquí equivale a sábado. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Ok, noten,
pasaron de creer, de saber que había un milagro, a la duda. ¿Y será que lo hizo? ¿Pero cómo lo hizo? Noten, de la aceptación que hubo un milagro a la duda. Pero ahora intentan hacer algo con este hombre, versículo 27. Dice el versículo 27. Él les respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué me lo queréis hacer? ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros hacer a sus discípulos? Y le injuriaron, dice el verso 28. Noten, sí. Ahora, lo que ellos estaban haciendo es, querían atrapar al hombre. Ajá. Ok, vuelve. A contar el testimonio para encontrar alguna discrepancia, algo que no calzara bien. O sea, era, no, mira, te tienes que equivocar en lo que estás diciendo. Y veamos el versículo 29. Dice así el verso 29. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Ok, notamos entonces que ellos definitivamente rechazan a Jesús. Pasaron de saber que había un milagro a dudar, bueno, ¿y será que lo hizo? ¿Pero cómo lo hizo? ¿Y es pecador o no? ¿O es de Dios? A intentar confundir al hombre en su testimonio para ver dónde había un error, a finalmente rechazar a Jesús. Y lo que ellos hicieron, pues, nosotros sabemos que ellos envilecieron a este hombre, pero su ceguera es confirmada con las palabras de Jesús. Veamos los versículos 39 al 41. Dice así, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no vean, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Ok, aquí Jesús les confirma su ceguera. Y Él les dice, yo que soy la luz del mundo, les confirmo que ustedes están ciegos. Miren que es el mismo acto sí, de curación. Y mientras uno cree, otro se hunde aún más. Creo que esta es una advertencia para nosotros. Y qué tremenda advertencia, pastor, porque llama la atención un detalle acá y no quisiera dejarlo pasar por alto, que desde el versículo 13 hasta el verso 34, Jesús no aparece él, sino que es objeto de discusión. Quiere decir que el crecimiento de este hombre se da no porque está cerca de Jesús, sino porque realmente está dando cuenta de lo que Jesús ha hecho, se está evidenciando con la palabra. Algo que quiero rescatar con el tema que ya nos ha dicho usted, siendo que ya las primeras generaciones de cristianos estaban pasando al descanso, aquí tenemos evidencia que se puede creer en Jesús y crecer en la fe, no porque Jesús está al lado nuestro, sino porque confiamos quién es Él. Correcto, y es porque está la guía del Espíritu, que es un tema que Juan menciona muy a menudo ahí en sus escritos, que en realidad Jesús lo que quiere es habitar en nosotros. Él no está físicamente, pero de hecho está en nosotros. ¿Sabe que esta historia, con esto que usted acaba de mencionar, fue un aliciente para los cristianos que estaban sufriendo persecución, que ya no tenían la presencia física de Jesús con ellos, que ya no tenían a los primeros testigos oculares, que ya no tenían a los de la segunda generación que habían escuchado de los que fueron testigos presenciales, y entonces se dan cuenta que la fe puede crecer, porque Jesús, como dice Juan capítulo 1, es la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Y yo sigo insistiendo con eso. Si nosotros no nos resistimos, si no rechazamos, si abrimos nuestro corazón, Jesús tiene toda la capacidad para derretir nuestros corazones y que nosotros nos podamos entregar a Él. Y no es cuestión de que toma días, semanas, meses. Por eso es que una campaña evangelística, hermano Gerson, y yo vuelvo a insistir con este tema, porque son actividades que la iglesia realiza muy a menudo para ayudar a las personas para ver. Y aquí es la prueba, no necesitamos meses, años. Yo no digo que la instrucción no está mal, no, claro que está bien, pero usted puede crecer desde ahorita. Una persona puede abrir su corazón a Jesús en el momento que escucha la palabra y seguir en su crecimiento espiritual a través de la guía del Espíritu Santo. ¿Sabe que esta historia también fue un aliciente? Y este versículo no lo leímos, pero es San Juan 9:34, fue un aliciente para los cristianos de ese momento. Dice, respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros,
y le expulsaron. Ahora, lo tremendo es que estos hombres dicen, ¿cómo tú nos estás enseñando? Porque cada vez él les salía y los dejaba callados. Sí. Y los dejaba callados y no tenían una manera de responderle. Y entonces lo que hicieron fue menospreciarlo, injuriarlo y expulsarlo de la sinagoga. Para esa altura que el apóstol Juan escribió su evangelio, muchos cristianos estaban siendo expulsados de la sinagoga. Recordemos que la iglesia cristiana cuando comenzó no tenían templos, se reunían en los hogares y se cree que es una manera muy dinámica de adorar al Señor y de crecer en la fe porque hay más comunidad. Claro. Y se cree también, y yo creo que esto va a ser así, que al final del tiempo la iglesia, en un momento cuando hay expulsión de las ciudades, de los templos, también los hogares van a lograr constituir nuevamente un lugar donde adorar al Señor. Pero entonces para aquellos cristianos que estaban siendo expulsados de las sinagogas, de los círculos sociales a los que pertenecían o familiares, esto fue una buena ayuda para ellos emocional, el saber que había pasado a este hombre que Jesús había sanado, pero que eso no impidió que él mantuviera su fe en Cristo Jesús. Amén. Y finalmente, pastor, porque lo que notamos de los líderes judíos no es que no ven, no es que no sepan, es que no quieren ver. La pregunta es, ¿cómo nos cuidamos de no llegar a esa actitud que por lo que vemos puede pasarnos a cualquiera? ¿Cómo nos cuidamos de no llegar al punto de no querer ver la evidencia de Dios trabajando en nuestra vida y finalmente rechazarlo? Bueno, yo creo que es gradual, porque Dios está obrando y uno va rechazando las primeras indicaciones, como el pecado, como cuando una persona cae en pecado, primero se asoma, lo ve y dice, bueno, y comienza a considerarlo, luego hace algún acto, se acerca más, finalmente ejecuta el acto y después ya se siente tranquilo ahí y no desea salir. Creo que es como lo que nos sucede a nosotros. Yo voy a contar una pequeña ilustración porque la tenía en mente ya que estamos hablando de eso, del peligro del rechazo. Cuando yo comencé el ministerio pastoral, recuerdo que el apartamento que alquilaba quedaba en una zona, en una pendiente, esto fue allá en Grecia, en Costa Rica, y entonces ahí cuando bajaban los trailers que llamamos nosotros, o los furgones, ellos siempre ponen frenos de motor y entonces eso suena, bueno, sí, un ruido, hace un ruido muy fuerte. Al principio, cuando yo tenía que dormir, bueno, ya llegaba la hora de dormir en las noches y entonces ese ruido no me dejaba conciliar el sueño, y si ya lo había conciliado, de repente pasaba un tráiler y ponía el freno de motor, bueno, hacía ese ruido fuerte, me despertaba, pero sabe que increíblemente pasaron unos días y ¿qué sucedió? El oído se acostumbró y ya supo que ese ruido era normal, entre comillas. Yo después podía dormir tan tranquilamente y pienso que así obra cuando nosotros rechazamos a Dios y las evidencias que Él nos pone. Él nos habla, Él nos sale a uno, a otro lado. Mire, si nosotros somos cristianos, Él le va a salir por aquí en un texto, una persona. Tal vez usted pensaba hacer algo y de repente encuentra que lo saluda. Hola hermano, ¿cómo? Y usted dice, bueno, aquí Dios me está llamando. Pero si nosotros cerramos nuestro corazón a todo eso, va a llegar el momento que ya no vamos a escuchar y nos vamos a afirmar en nuestras propias creencias. Que eso fue lo que le pasó a los judíos, porque recordemos que tal vez mañana yo voy a terminar, o más bien el viernes, cuando hagamos un repaso, voy a terminar de ampliar esto, pero recordemos que hasta hoy vemos que hay dos puntos principales por los cuales los líderes religiosos rechazaron a Jesús. Tenía que ver con su tratamiento del día de reposo o el día sábado, y tenía que ver con sus reclamos de divinidad. Lo que pasa es que los judíos esperaban a un Mesías, solo que sorpresa de sorpresa no esperaban que fuera Dios. Allí estuvo el punto del rechazo de Elías. El libro de Juan lo hace bien claro, que tuvo que ver con ese rechazo. Lo vamos a ver en San Juan capítulo 10. Mañana voy a abordarlo un poquito antes del capítulo 11, que es el que vamos a estudiar, claro, porque
El rechazo de los judíos tuvo que ver con eso. Wow. Los reclamos de Jesús, que Él era Dios. Y ellos esperaban un Mesías, pero no que fuera Dios mismo, que iba a venir en la carne. Cuando uno tiene ya ciertos preconceptos bien infundados, a veces qué peligroso es que uno se aferre a eso. No es que esto es lo que yo he creído, es que esto es lo que me dijeron. Y no estemos dispuestos a la investigación, al estudio, que de hecho, si alguien cree que está en lo correcto, no debe temer la investigación. Amén. No debemos temer la investigación. Más bien debemos promoverla, porque estamos seguros de lo que estamos creyendo. Así es. Así que, pastor, ore por nosotros. En primer lugar, porque seguramente todos hemos recibido algunas evidencias de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida y tal vez algunos nos hemos resistido para que no sigamos por ese camino y en cambio permitamos que Dios pueda iluminarnos así como lo hizo con este hombre ciego y nuestra vida pueda ser transformada. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hora por esta lección extraordinaria que tú nos das. Gracias porque estás dispuesto a ayudarnos a crecer en nuestra fe, a que nuestra vista espiritual pueda ser aguda, pueda ser precisa y podamos aún encontrar esos argumentos y podamos responder esas declaraciones que quieren hacernos dudar, no importa de quién vengan. Ayúdanos, Señor, para escuchar tu voz y ser sensibles a la guía de tu Espíritu. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.